Pues muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora que nos puedan ustedes observar. En esta ocasión vamos a tener un pequeño foro donde vamos a tratar de hacer algunas disertaciones en torno al rediseño de los libros de texto y sobre todo de cómo ha sido lanzado en este ciclo escolar 2023-2024 y el debate que ha generado en la opinión pública. Es para nosotros un placer estar aquí. Nos acompaña precisamente varios compañeros profesionistas, docentes, unos en activo, otros jubilados, pero que de alguna forma han tenido la capacidad de poder observar estos procesos que se han tornado en cierto momento debatibles. Y pues en esta ocasión tenemos la presencia del doctor Marino. Buenas tardes, agradecer la invitación a la asociación ANIEN, a los compañeros acá presentes y muy dispuesto para poder tener como este diálogo enriquecedor y profundo frente a los libros de texto. Mi nombre es Luis Marino Gallego, estoy desde la ciudad de Armenia, departamento del Quindío, del país de Colombia. Muchas gracias, doctor Marino. También tenemos aquí a la maestra Belén. Maestra Belén, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues aquí con el gusto de poder contribuir con algunas ideas a través de la Asociación ANIEM, a la cual tengo el gusto de pertenecer, posterior a haber sido participante en el rediseño de libros de texto que hoy están circulando y pues la intención es dar alguna opinión positiva o simplemente que aporte a los compañeros en activo. Yo soy jubilada. Muchas gracias, maestra Belén. Ella nos visita desde la ciudad de Oaxaca, México. Y bueno, también aquí tenemos al doctor Marcos. Doctor Marcos, buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer acompañarlos desde la bella ciudad de Tepic, Nayarit. Estamos aquí para hacer una crítica constructiva, sobre todo a este tema tan importante. Nos tocó también participar en el rediseño del libro de texto en su momento a través de la convocatoria que se emitió. Bueno, tuvimos la oportunidad de participar de manera activa en ese proceso. Desafortunadamente, pues no llegamos a la tercera etapa, pero sabemos pues de los trabajos que se llevaron a cabo para concretar esta gran labor. Saludos cordiales a todos. Muchas gracias, doctor Marcos. Y también tenemos a la presencia de la doctora Magali. Doctora Magali, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Agradezco mucho la invitación. Sobre todo espero poder expresar la preocupación que se tiene desde otras disciplinas como es la enseñanza de las matemáticas en los contenidos que ahora están en el libro de texto y que ha causado pues tanta incertidumbre. Yo estoy en el nivel superior, pero he trabajado esta parte de educación matemática en diversos niveles y es por eso que me interesa participar en este diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Magali. Y también nos acompaña la maestra Ania Sánchez, también de Saltillo. Maestra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Ania Sánchez, estoy aquí en el Tecnológico de Saltillo. Ya tenemos aproximadamente unos 15 años dando clase, tanto en esta universidad como en el TEC de Monterrey. Entonces aquí pues me siento muy honrada en estar con estas personalidades para platicar de un tema tan importante que es los libros de texto. Entonces muy agradecida por la invitación y aquí estamos para contribuir. Muchas gracias, maestra Ania. Y bueno, pues bienvenidos a todos, compañeras, compañeros maestros, bienvenidas y bienvenidos. Antes que otra cosa, permítame presentarles, hacerle una pequeña presentación de lo que viene siendo el tema que el día de hoy nos está preocupando. Y hay unas preguntas rectoras que posiblemente nos gustaría compartir con ustedes. No sabemos si nos dé tiempo para todos los temas que tenemos inmersos aquí, las preguntas, los cuestionamientos. Sin embargo, vamos a dar la posibilidad de abarcar el mayor número posible. Les comparto la pantalla. Este es un foro que hicimos la invitación para participar el día de hoy. La intención es informar, reflexionar, analizar junto con todos ustedes, compañeras y compañeros maestros,
sobre alguna tendencia que se ha generado en torno al rediseño de los libros de texto, pero más allá del rediseño, estamos hablando ya del uso en la vida cotidiana, en el quehacer educativo de la docente y del docente en educación básica, específicamente desde primaria y secundaria. Y tenemos unas preguntas rectoras. La pregunta número 1 nos dice, ¿existe un motivo de fondo sobre el debate de los libros de texto gratuito que vaya más allá de los intereses económicos? En el número 2 tenemos, ¿el neoliberalismo económico es parte del adoctrinamiento de la nueva escuela mexicana o existe otra doctrina filosófica que la respalda? En el 3 tenemos, ¿qué piensan sobre la expresión soy un opresor, soy un oprimido? ¿Existen las clases sociales? En el número 4 tenemos, ¿qué es el comunismo? ¿Qué es el capitalismo? ¿Será necesario debatirlo? En el número 5 tenemos, ¿quién fue Marx, Bakunin, Freire, Stuart Mill, Aristóteles, Heidegger, Garcilaso de la Vega, etcétera? ¿Qué tanto incomoda a los medios? En el número 6, ¿qué piensan sobre el impacto que tendrá la afirmación? Si no existe un pensamiento revolucionario del docente, no se podrá llevar a cabo la reforma educativa. En el número 7, ¿qué efectos creen que tendrá los contenidos de los libros de texto gratuito en la moralidad de los niños y los jóvenes? En el número 8, ¿bajo qué entornos se elaboran los libros de texto gratuito? ¿Qué razones políticas, económicas, sociales o culturales existían o existen? En el número 9, ¿qué se busca con los compromisos sólidos o compromisos líquidos? En el número 10, ¿cómo se integra la pluriculturalidad en los libros de texto gratuito? Es hora de enviar un mensaje a las y los docentes de México. Es decir, ¿qué buscamos, qué queremos y hacia dónde vamos? Y parte de la intención de este análisis es precisamente que nosotros empecemos a tratar de reflexionar porque hay un mensaje muy claro de las autoridades educativas en México. Es que si no estamos en el proceso, no podemos estar fuera de él, porque no puede haber cambio de la reforma educativa si no estamos convencidos de lo que estamos haciendo. No importa sobre qué empecemos, lo importante es que aprendamos a participar, que aprendamos a reflexionar lo que estamos viviendo. Y pues bien, dejamos abierto el foro, las preguntas están abiertas, no vamos a empezar específicamente con una pregunta, me gustaría mucho darles la palabra, quien quiera participar en este momento, están libres de hacerlo y vamos a ver sobre qué tema quieran ustedes realizarlo. Pues agradecerle a todos y básicamente lo que pretendo es como unas reflexiones y va encaminado a eso como usted hizo, doctor José Macario. Toda reforma educativa, todo cambio genera muchas situaciones a favor y en contra. Y la educación debe ser percibida como algo dinámico, no estático, que día a día va cambiando. Y esto hace que las prácticas, las estructuras, los modelos, las metodologías también vayan cambiando. Exponer unos textos, unos libros, también genera muchos sentimientos que pueden ser llevados con una buena interpretación, una buena lectura, un conocimiento. Y acá me voy a centrar un poquito a esa primera pregunta sobre si existe un motivo de fondo sobre el debate de los libros de texto gratuito que vaya más allá de los intereses económicos. Pues socialmente todo se mueve por algunos factores, entre ellos la economía. Y la educación hoy en día a nivel de monetario y los resultados también se mueve con esto. Pero más que esto es esa reflexión inicial que se abrió en México, donde todos los estamentos podían participar, poner sus posiciones frente a esa educación que queremos. Una educación que hoy en día tenemos que percibir sobre la inclusividad y esa diversidad poblacional que tenemos. Y los libros de textos se convierten en un pretexto para empezar a generar cambios y acciones nuevas que nos permitan llevar la educación a otros niveles diferentes.
y hay que pensar diferente, porque si seguimos pensando igual, no vamos a generar esa transformación que queremos. Entonces, posiblemente pueden haber intereses de diferentes índoles, pero más que el interés es generar como esos procesos que la educación no es algo estático, es algo dinámico y que día a día tenemos que ir como replanteando esas estructuras educativas que están llevando a cabo. La importancia de las transformaciones sociales es fundamental. De hecho, se habla del cambio, pero la pregunta es, ¿cómo vamos a realizar ese cambio? ¿Usted qué piensa, maestra Belian? Iba a comentar algo, perdón, y ahorita le doy la palabra al doctor Marcos. Sí, estoy muy de acuerdo con el doctor Marino, porque la educación, como él dijo, no es estática, debe ser dinámica. Y los cambios profundos que un país, un pueblo requiere, pues habrá que iniciarlos desde la educación, porque la educación es la que va a hacer grande al país y lo va a hacer productivo y en este caso, pues a través de los principios que se están buscando en la nueva escuela mexicana es recuperar valores que se han ido postergando en los textos. Por ejemplo, antes había clases específicas de civismo, pero hoy, aunque se hable de que no hay matemáticas o que no hay tales o cuales asignaturas, todas se empiezan a abordar por, por proyectos para que el niño sea el centro pedagógico de su aprendizaje, que empiece a redescubrir su entorno social, que lo conozca, que lo valore, que, que a través de esa vida diaria transforme también, no nada más el ambiente, sino su propia manera de ser, de pensar y de aprender, y con ello pues estará dinámico y no estático y le tomará sentido y significado a sus conocimientos, porque memorísticamente no es la parte más adecuada para tener el dominio de las áreas del saber. Gracias, buenas tardes. Igual que mi compañero, doctor Luis Marino, inicio con bueno, dando mi opinión con el primer cuestionamiento. Si hay intereses, porque si dijéramos que no, pues estaríamos equivocados. Desde luego que hay intereses. Yo por ahí he comentado que a veces la educación tendríamos que eh, abordarla pero de diferente forma. Es decir, que no fuera un proyecto, perdón por decirlo, un proyecto sexenal, un proyecto en todo caso de 3 años, dependiendo el gobierno en turno. De que hay intereses, desde luego que hay intereses. Si dijéramos que no, pero esos intereses habría que encauzarlos y también, además de encauzarlos, que permeen y lleguen a quien deben de llegar. Es decir, recordemos que parte del Producto Interno Bruto va destinado a la educación, pero a veces ese producto queda en manos que no deben de quedar. De que hay intereses, definitivamente que hay intereses. Seríamos unos mentirosos si dijéramos que no. Aquí el problema es eso. ¿A dónde llegan esos intereses económicos? Pero no solamente intereses económicos, ¿sí? Claro, dice el doctor Luis Marino, eso nos mueve, la economía nos mueve desde luego. Pero la reflexión sería, ese poder económico tenemos que encauzarlo. Nosotros desde nuestro trabajo como docentes, ¿sí? Esforzarnos para que se aplique donde se deba de aplicar y levantar la voz. Debemos de levantar la voz, ¿sí? Es todo. La pregunta que normalmente siempre está en la mesa y que tienen las docentes y los docentes es, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo vamos a trabajar esta reforma? Es decir, existe, ya está la reforma, viene implicitada con toda una teoría, con toda incluso una ideología,
tal y como lo venía manejando, de acuerdo a ese plan sexenal que se viene implicitado, pero ¿cómo le van a hacer las docentes y los docentes? ¿Qué podemos comentarles ahí? Nos da miedo a veces. Creo que nos da miedo cualquier cambio. Y luego está la incertidumbre, ¿cómo le voy a hacer también? Porque recordemos que cuando la reforma del anterior sexenio, ¿sí? Que se convertiría en algunos casos en cierta reforma laboral y era la voz de muchos, que se había convertido en una reforma laboral, pero también teníamos temor a que fuéramos medidos, a que fuéramos cuantificados, a que fuéramos examinados. Ante esa incertidumbre y ante ese temor, algunos dijeron, no, pues mejor me retiro por miedo al cambio. Ese miedo también lo vemos aquí y ahora en el rediseño del libro de textos. Hay temor, ¿sí? Claro, hay también errores definitivamente. Sin embargo, esos errores se pueden corregir, pero no es tanto, yo diría que no es tanto la atención al error en sí, sino la atención al cambio, porque esto es un cambio total. Y entonces hay un temor, creo que hay un temor. Y entonces reaccionamos de diferentes formas. Unas formas es a lo mejor criticando el trabajo que hicieron algunos compañeros o el trabajo que hicimos algunos de los compañeros. ¿Sí? Entonces nos da temor. ¿Sí? Es una reacción normal. Todas las reacciones que se dan son normales porque somos seres humanos. Pero, pero tenemos que aprender, una, a escuchar. Dos, a aceptar lo que tenemos que aceptar, a corregir y a continuar caminando. ¿Sí? Y tener en cuenta que cualquier libro de texto, un libro de bibliografía, etcétera, etcétera, cualquier libro va a ser un instrumento que nos va a apoyar para entonces sí enseñar, educar, fomentar en los niños, ya sea los valores, las competencias, que bueno, en algunos casos ya no es competencia, algunos términos ya no se utilizan. Fíjense, también en eso también hay cambios. Es decir, antes eran competencias, ahora ya no son competencias. Entonces, ante algo nuevo, pues es una reacción. Todos vamos a reaccionar de diferente forma, sin llegar a meter cuestiones políticas, que eso es otra cosa, ¿no? ¿Creen ustedes que la palabra explotador, la palabra explotado, la palabra en los medios masivos, la palabra comunismo, la citación de algunos autores que en su momento fueron duramente criticados por los antiguos sistemas, como Paulo Freire, como Bakunin, el mismo Carlos Marx, etcétera? ¿Creen ustedes que el tener ese conjunto de vocablos dentro de lo que viene siendo los libros de texto o también en este manual que viene para el docente, para consejos técnicos escolares, que no pretende ser un manual, sino un medio de disertación? ¿Creen ustedes que esto es lo que ha generado esta ola pues de debate, ¿no? Que ha estado pues últimamente manejando en los medios masivos de comunicación. ¿Creen que eso sea o qué es lo que realmente nos está espantando con este rediseño de los libros de texto? Yo creo que sí puede ser esos textos los que generan esas críticas de, de los periodistas y del mundo que está ahorita aquí en México, negando y desacreditando los libros de texto. Pero los docentes sabemos que hay lecturas que son únicamente de referencia. Aquí los maestros, e incluso pudiera haber algún docente que de momento no tiene muy a la mano el contenido de esos autores que están criticados por estar hoy ahí en el libro, pero son referentes para que el maestro encauce la clase, tenga el material didáctico
a su servicio y pueda inducir al niño a que sea crítico, realmente que compare una corriente con otra, que compare su realidad, que vea su entorno. Y por eso es que se dice que los niños partan de su entorno y que empiecen a ser críticos. Pero ¿cómo los vamos a hacer? Solo es un material didáctico. No es que les estemos diciendo, vamos a seguir ahora esta corriente filosófica. Ahora regresaremos al comunismo, regresaremos al marxismo, no sé, simplemente son lecturas que servirán de apoyo, porque a veces, pues la clase él la va a dar el maestro y él es el que va a hacer dinámica la situación y va a buscar que el alumno tenga una valorización y no nada más repita y repita y repita tal o cual idea. Debe ser crítico. Ese es el punto de partida y eso es lo que se pidió de fondo o se está buscando en la nueva escuela mexicana. Y como dice el doctor Marcos, hemos tenido o tuvimos quienes estuvimos frente a grupo diferentes corrientes en los libros de texto y reforma, y ya viene la reforma del 2006 y ya viene la reforma del 2012, la del 2013, y los maestros siempre, pero al final el maestro siempre va y da su clase y el alumno sale con conocimientos al terminar su instrucción primaria, su instrucción secundaria, y hoy pues el maestro hará lo mismo y simplemente son textos que utilizará como material didáctico y referentes, no son ¿cómo se dice? Cuando tiene que ser a fuercita, no va a seguir por eso se llama receta sin receta, no tiene que repetir la receta. Fíjese que esa situación, maestra Belén, es muy importante porque, pues, vamos a recordar, digo, ya, yo creo que ya todas las maestras y maestros tienen integrado estos procesos. Sabemos que la reforma educativa está compuesta por 4 campos formativos, que son los saberes que debe de tener, pues, todos los niños y todos los jóvenes. Y dentro de esos 4 campos formativos, pues también están los 7 ejes articuladores, ¿no? Y todo se centra precisamente en una relación entre la comunidad, la escuela y el aula. Es una relación tripartita, es decir, que surja a partir de ahí lo que ellos van a llamar o denominaron también como lo llamado situaciones problema. Estas situaciones problema hacen referencia a que en un programa sintético, que serían todos los contenidos programáticos que deberíamos dominar o que se debería de descentralizar en primaria y secundaria, al final aterrizara en un programa analítico. Y junto al analítico viene el llamado codiseño, que es en qué momento este maestro va a empezar a interactuar directamente con la comunidad, con el alumno, y va junto con la comunidad, la escuela y en el aula, van a integrar entre todos un proceso verdaderamente de cambio, es decir, donde surjan procesos de aprendizaje o objetos de aprendizaje, pero que respondan a las necesidades vitales en las cuales se está viviendo. Pero la pregunta es, ¿está preparado la docente y el docente para este gran desafío? Porque históricamente los libros de texto nos decían que íbamos haciendo, íbamos día tras día, ¿no? A través de secuencias, sesiones, bloques, etcétera. Pero la pregunta es, ¿estaremos preparados? Desde que se estudia para profesor, ¿Verdad está que sí? preparado. Claro, claro. Ahora, minimizar las respuestas de un niño es permanecer así, digamos, ahora sí, permítame expresar una palabra, permanecer a la flojera. Los niños, cuando los inducimos, así sean los de primer año, a reflexionar, que ese es el papel del maestro, el niño nos va a dar unas respuestas y va a llegar a unas conclusiones que el propio docente se va a quedar admirado. Quienes estuvimos frente a grupo años y en los diferentes niveles educativos nos dimos cuenta que son capaces y no precisamente nos teníamos que abocar a
como ahorita estaban diciendo que las tablas de multiplicar. Sí, pues llega el momento en que sí se las aprenden, pero antes, para que comprendan esas tablas de multiplicar, hay muchos ejercicios previos para que realmente las aprendan y que no se les olvide, porque si no las memorizan hoy y mañana ya no se las saben, porque es meramente memoria. Entonces, el docente tiene información de la psicología infantil, de la del docente, de la del adolescente, perdón, y tiene elementos pedagógicos y conoce las diferentes corrientes pedagógicas también. Y entonces ahí va a ir aplicando la que más se va a ir ajustando al contenido, a los saberes que hoy quiere recuperar. Recuperar y acrecentar. Que no hay revolución, no hay transformación, no va a haber reforma si el maestro no cree en esta revolución, si no cree en este cambio. Pero ¿cómo lo va a creer? ¿Cómo imaginan ustedes o qué piensan ustedes de cómo va a ser este papel de este nuevo docente? Porque si hablamos de la nueva escuela mexicana, tendríamos que hablar de este nuevo docente que se está enfrentando a cambios que son no radicales, pero sí son cambios estructurales muy importantes, tanto en su quehacer educativo, en su intervención didáctica y pedagógica, como en su interacción con la propia comunidad. Y todo tiene un fin: transformar la educación en México. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Creen que el docente también les espante estas palabras que a la opinión pública le ha estado espantando? Adelante, doctor Marín. Lo que pasa es que no sé si todavía en muchas provincias, estados de México, se encuentra todavía como ese divorcio entre la formación y los diferentes niveles de la educación, desde la educación inicial hasta la formación postdoctoral. Y lo primero que tiene que haber es una alineación entre todos los procesos educativos. Las facultades de educación, las normales, superiores, las normales, y los institutos que forman futuros educadores, tenemos que tener en cuenta de qué manera los están formando. Porque normalmente la estructura que están recibiendo es la esencia de ese docente que va a ir a estar en las escuelas, va a estar en las universidades o en institutos técnicos. Entonces, posiblemente lo que dice la maestra Belén es muy cierto, estamos preparados, pero también puede ser cierto que no, porque la mayoría de nuestros maestros han sido formados bajo ciertas estructuras y encontrar un cambio no es fácil. Pensar diferente, porque hay un esquema, algo cultural que se ha ido afianzando durante muchos años y que se ha ido replicando. Entonces los libros de texto ya empezaron a producir. El hecho de que existan entidades, estos foros, es porque hay una reflexión a conciencia de lo que está ahí. Y eso es uno de los primeros puntos cuando algo genera discusión, hombre, ya está generando algo, que es romper esquemas, estructuras. Y eso es muy importante porque de ahí se parten esos ajustes o esa reorganización, porque ya hubo un atrevimiento de montemos algo, elaboremos algo, presentemos algo. Como lo dijimos ahorita, la educación no es estática, es dinámica, es cambiante y evoluciona dependiendo de las necesidades del contexto, de la sociedad. Entonces, tenemos que empezar a tener una afinidad entre la formación y los docentes ya en ejercicio. La teoría, la práctica, afianzados con las políticas educativas. Si no tenemos una alineación entre todos, se nos dificulta. Ahora, esto no se puede empezar a aplicar de una, tiene que ser gradualmente. Pero antes de aplicarlo, tengo que conocerlo. No sé si todos los maestros han leído los documentos. Muchos posiblemente, desde el desconocimiento, asumen una posición sin saber qué está inmerso en esos textos.
Entonces, eso implica que hayan discusiones en cada uno de los centros educativos, en cada una de las secretarías de educación, y eso nos permite entender la esencia de lo que se pretende. Entonces, una invitación también muy respetuosa es conocer los textos, tener comunidades dialógicas que nos permita entre todos retroalimentar. Posiblemente puede haber un sentido o una interpretación por un grupo de docentes y otro por otro. Esa discusión nos permite enriquecer y entender a ciencias ciertas qué es lo que en realidad queremos generar en esa transformación. Y finalmente, para poderlo aplicar, además de esa gradualidad, tenemos que ser abiertos y flexibles. Tenemos que permitirnos los cambios. Posiblemente hay unas estructuras que han funcionado, pero esas estructuras necesitan estar haciendo ajustes, evolucionar. Entonces, cuando digo que abierto, disponer es tener esas mentes abiertas que nos permita entender esa visión y esa interpretación que hoy en día le estamos dando a lo que necesita la educación. La educación tiene que ir más allá de cuatro paredes. Inclusive yo soy amigo que hoy en día la educación tiene que ser de puertas abiertas, no de puertas cerradas. La escuela no es solamente esas cuatro paredes, no, la escuela la hacemos nosotros, no las paredes físicas. Y la escuela se puede dar en cualquier parte, en cualquier escenario de la ciudad, del pueblo, del campo, donde estemos. Entonces es acá donde tenemos que llegar a romper esos esquemas y como tal hace parte conocer, permitirnos el cambio y interactuar entre todos. Sí, tiene usted razón, doctor Marino. Y fíjese que esta parte yo creo que es la que va a costar mucho trabajo llevarlo a cabo, sobre todo porque tenemos que interactuar con los demás compañeros e interactuar en este proceso dialógico de construcción de conocimientos es una de las propuestas que viene directamente de la nueva escuela mexicana. Es decir, vamos a romper esa inercia donde me dicen qué tengo que hacer, cómo lo debo de hacer y que es forzoso y obligatorio. Esa es la primera inercia que se está rompiendo. Es decir, tengamos la libertad de que nosotros vamos a codiseñar nuestra intervención didáctica y pedagógica en función de las necesidades coexistenciales del sujeto social, es decir, del alumno, del propio padre de familia y del propio docente, porque no es lo mismo este docente que se encuentra en la ciudad al que se encuentra en el campo, como bien ya comentó, o el que se encuentra en la sierra. Son diferentes formas de concebir la instrucción y la educación. Sin embargo, creo que ha dado en el medio del asunto, doctor Marino, porque ¿qué tendríamos que hacer? Pues primero informarnos, leer, analizar cada uno de los documentos que nos están enviando y posteriormente dialogarlo con nuestros compañeros y nuestros compañeros maestros. Y lo más importante, como dice el doctor Marcos, aprender a escuchar, porque muchas veces con tal de defendernos, de hablar en estos esquemas que comentan, pues hace falta escuchar, ¿no? Escuchar la forma de pensar de la compañera y el compañero, la forma de pensar de un padre o una madre de familia, la forma de pensar del alumno o del alumno y cómo vamos a resolver una situación comunitaria, una situación social o incluso particular, ¿no? Pero pareciera fácil, ¿sí? Pero no es tan fácil. Es decir, ¿qué faltaría hacer? ¿Cómo lo podríamos lograr? ¿Cómo le dirían ustedes a los maestros que podríamos lograr esta transformación en México y que es un parteaguas la reforma? Porque antes nos quejábamos de que todo era direccionado de manera vertical y ahora tenemos la posibilidad de manejarlo de manera horizontal. ¿Qué podemos comentarle a las maestras y los maestros en torno a esto? De acuerdo a ello, yo podría decirles que existen las academias, pero que no se realicen las academias solo para llenar un formato que administrativamente lo pida la superioridad. La academia es el lugar preciso donde el docente interactúa con sus demás compañeros de manera activa, va
a socializar sus experiencias, va a que en conjunto puedan surgir otras ideas para ir a coordinar ese proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene en su propia escuela y, y que tiene que mantenerse con una mentalidad abierta, y es obvio también lo que usted dijo, doctor Macario, que debe leer los documentos para ir con conocimiento a interactuar en esas academias. Las academias han existido, pero también sé que han existido o que existieron en tiempos, han existido y luego solo se quiere cumplir con un documento firmado. Y además también las autoridades superiores como el director, el supervisor, el jefe de sector también está obligado a participar en todo este proceso. Este proceso requiere de la participación de todos para llegar a un buen fin. Quienes estuvimos en tiempos pasados en las academias, pudimos escuchar en algunos momentos de que, no, ya escribe lo que sea, no. Ahí es un encuentro pedagógico, es un encuentro de intercambios, es un encuentro que va a enriquecer nuestra práctica diaria cuando la hacemos con compromiso, Sí, mucho fíjese que compromiso. inclusive también en parte del discurso que se maneja actualmente, dice que romper esa inercia procedimentalista, esa inercia donde se nos dice qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer, que va a costar mucho trabajo. Ya ve que en cada actividad que se realiza de consejos técnicos escolares aquí en México, las actividades de academia, como bien lo dice, siempre es vertical. Y normalmente siempre estamos haciendo lo que nos dice el director, lo que nos dice un supervisor, lo que nos dice el jefe de sector o el jefe de la dirección o subdirección. Es decir, ¿cómo rompemos este esquema? El doctor Marino planteaba la ruptura de esquemas, y es verdad, hay que romper esquemas. Pero ¿cómo la rompemos? ¿Cómo le decimos a los maestros? Tienen que romper este esquema, tienen que aprender a trabajar de manera distinta. Porque si ustedes se dan cuenta, la apertura que existe es, hace muchos años que no había, ¿eh? No existía esta apertura. Podemos pensar que está politizado los programas de estudio, pero politizar es, todos politizamos. Es decir, ¿qué es la política? Es la capacidad que tenemos como seres humanos de imponer nuestra voluntad sobre uno o sobre otros. Y cuando nosotros educamos a nuestros hijos, politizamos. Y cuando también estamos en nuestra relación laboral con nuestros compañeros, también ejercemos la política. La política es parte de nuestra vida social, es parte de nuestra vida, como decía muy bien Aristóteles, o el gran filósofo Aristóteles. Pero ¿cómo rompemos el esquema? ¿Qué tiene que hacer la maestra, el maestro, para empezar a romper este esquema? Para volverse una persona que diga, yo pienso, yo creo, yo sostengo, yo considero, sin que se sienta de alguna forma oprimida, pensando en esas palabras de la opresión, ¿no? Y Foucault también habla mucho sobre la microfísica del poder. ¿Cómo rompemos estos esquemas del poder que existe dentro del aula, dentro de la escuela, dentro de las supervisiones escolares? Dándonos primero cuenta y conciencia, y retomo lo que decían hace rato, de que estamos preparados. Así es como vamos a romper esquemas. Porque a veces el temor es ese. Igual digo, yo no me siento con la capacidad, pero como decía la maestra Belén, desde que entran a una institución formadora de docentes, no se diga a veces la actualizadora, perdón, de docentes, pero cuando entramos a la escuela formadora de docentes, desde ahí se nos da a nosotros las herramientas, las estrategias, los componentes, etcétera, para poder romper esquemas y paradigmas. Pero tenemos que tener conciencia de que se nos ha dado a nosotros la oportunidad de poder cambiar y transformar vidas. Cuando nosotros logremos eso, cuando Marcos López, y me voy a poner como ejemplo, porque dicen que el buen entendedor, etcétera,
inicia desde hogar. Entonces, cuando yo me doy cuenta, cuando Marcos López se dé cuenta de que tiene la capacidad de transformar vidas, ¿sí? Es ahí donde inicia nuestro trabajo. Pero también no solamente de transformar, sino también darme cuenta que es mi vocación. Es decir, es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado darme cuenta no solamente que estoy preparado, sino que también tengo que sentirme llamado, ¿sí? Es mi vocación, vocare, llamar. No está aquí el maestro Martín, a lo mejor nos ilustraría un poquito, pero cuando yo me doy cuenta y soy consciente de que voy a transformar las vidas de los pequeños o la vida de los adolescentes, que es un poco más complicada, pero es ahí donde inicia nuestra labor titánica, cuando yo me doy cuenta. ¿No tendremos el síndrome del elefante? Del elefante que se pasa desde que está bebé, le ponen el grillete para que no se vaya, ¿no? Pero ya cuando pasan los años, bueno, al principio ya ven que trata de zafarse y de irse y no se puede ir, ¿no? Porque pues tiene el grillete. Pero ya cuando pasan los años le quitan el grillete y el elefante ya no hace nada por irse. ¿No tendremos las maestras y los maestros ese síndrome? Porque nos están diciendo, ya, hoy tienes la posibilidad de transformar la educación. Está en tus manos. Hoy tienes la posibilidad de problematizar tu realidad y a partir de ahí, haz uso de los saberes y construye una nueva nación. Es el momento. ¿No será así? Digo, la pregunta es, tenemos mucho miedo, ¿no? Yo iba a retomar algo parecido. Voy a tomar algo de Heidegger sobre los sentidos. Y es complejo porque no es que hoy tenemos la posibilidad, posiblemente hoy está el apoyo. La posibilidad la tenemos todos los días cuando estamos frente a un grupo de estudiantes y no lo hacemos. Y a veces la docencia se convierte como si fuéramos personas que no pudiéramos cometer errores. Tenemos que permitirnos cometer errores, porque a través del error aprendo 2 veces. Y a veces pensamos que somos, pues, perfectos en todo y no, eso no es así tan cierto. La educación también se han cometido muchos errores durante toda la historia. Y cuando retomo a Heidegger, ahí lo menciona varias veces, los sentidos que se dan dando de la educación constantemente se van resignificando. Pero esa resignificación se hace con el pasar, puede ser del tiempo, pero también puede ser de la manera con que yo concibo la educación. ¿Cuál es la intencionalidad de la educación? Cuando yo estoy frente a un grupo, ¿qué intencionalidad tengo? Y eso me hace pensar de qué manera mis prácticas y lo que estoy llegando, qué va a transformar. Y cuando yo miro qué voy a transformar es porque conozco la realidad de mis estudiantes. Entonces, una primera reflexión, conozco la realidad de mis estudiantes, conozco la realidad donde estoy ejerciendo ese acto educativo. Entonces, acá, ese sentido que le estoy dando a la educación posiblemente puede cambiar. Cuando yo comprendo la realidad, el contexto, la necesidad educativa, entonces posiblemente soy un docente que constantemente realizo ajustes. Hoy en día hablamos de caracterizaciones, de PIAR, de DUA, porque tenemos una población muy diversa, heterogénea, no solamente de género, sino también de necesidades educativas. Y cada una tiene un ritmo de aprendizaje muy diferente. Hoy en día las escuelas no son escuelas neutrales, no son escuelas que tenemos que con una misma estrategia de enseñanza y le llegamos a todos, no. Antes, varias estrategias, varios métodos, varias técnicas, como queramos llamarlo, hay que implementarlas para poder llegar a cada uno de los estudiantes y poder cubrir cada una de sus necesidades.
Entonces yo digo que posiblemente romper esquemas, como lo está planteando usted, doctor José Macario, también depende de ese sentido, de esa finalidad que yo le estoy dando a la educación, cómo la estoy concibiendo. Y si yo soy un docente que no llego con una intencionalidad a la clase, pues yo diría que ahí estamos ya fallando. Entonces, estos libros de texto me están permitiendo que yo cuando vaya a clase vaya con esa intencionalidad, que la clase no me absorba. Sabemos que hay un currículo oculto, hay cosas que se presentan a última hora, pero ahí está el maestro. El maestro que va con esa intención y sabe su realidad, sabe también que se pueden presentar ciertas circunstancias en cualquier momento. Y de esa manera atenderla a lo que está presentando. Romper esquemas no solamente es la estructura como tal. Hoy en día tenemos el apoyo y tenemos ya las políticas que tanto estamos pidiendo. Estamos hablando de reformas y cuando tenemos ya el apoyo, las políticas como tal, estamos encontrando ya como, está bien la discusión, pero no está bien que quedémonos en la zona de confort donde estamos. No, eso está mal, porque es que estamos entonces permitiendo que no evolucionemos, que nos quedemos estáticos. Entonces, diría que parte de esa intencionalidad, de esa realidad, de ese contexto. Y posiblemente en México tenemos, y en ciertas instituciones, unas situaciones que atender, inclusive dentro del mismo estado de la Ciudad de México. Si hoy a Iztapaluca vamos a encontrar que en diferentes sectores también hay necesidades diferentes. Si me voy para el estado de Nayarit, para Tepí, si me voy para Puerto Vallarta, si estoy en Guadalajara, donde esté en cualquier parte de México, vamos a encontrar que hay realidades que tenemos que atender y es acá donde la educación tiene que empezar a generar estas transformaciones, pero además apoyar esos cambios que necesita esa realidad, ese contexto, esa necesidad de esos estudiantes que están viviendo una problemática o una situación particular. Los recursos no son los mismos a nivel público-privado, a nivel federal, a nivel estatal, son muy diferentes. Entonces tenemos que aprender a trabajar con los recursos y con lo que tenemos. No decir que no se puede, claro, se puede. Es acá donde esa creatividad del docente me permite también decir, no es que yo no me puedo quedar enfrascado quejándome toda la vida, no. Es de qué manera yo puedo, esos recursos que en este momento tengo, que pues, en la mayoría de veces son limitados porque es una realidad, porque hoy en día el presupuesto tampoco alcanza, pero con esos recursos que tenemos, ¿hasta dónde podemos llegar? Cuando empezamos a generar esas transformaciones y a suplir las necesidades de los estudiantes, ahí podemos empezar a decir, estamos rompiendo esquemas, estamos rompiendo estructuras. Muchas gracias. Gracias, doctor Marino. Sí, sí, y fíjese que en el material educativo que nos acaban de enviar está implicitado todos y cada uno de esos procesos. Aquí lo importante es precisamente empezar a hacerlo, manejarse de manera activa como docente y empezar a cuestionar aquello que no hemos sido capaces de cuestionarnos. E inclusive se habla de que los sistemas secuenciales de aprendizaje, que antes estaban muy determinados paso a paso, ahora nos dan la posibilidad de tener esas rupturas. Es decir, de empezar a partir de la situación problema, empezar un tema y hacer uso del libro de texto justo en el momento o en el tema que corresponde de acuerdo a ese tipo de situación problema. Eso es lo interesante, porque cuando tú partes de la misma realidad para la construcción del conocimiento de cada uno o de los procesos de aprendizaje que se vayan dando y de enseñanza también por parte del docente, cuando tú partes a partir de esa realidad, todo lo demás se convierte en herramientas e instrumentos de trabajo para fortalecer este proceso de intervención didáctica y pedagógica. Entonces, sí estamos pensando que cuando hablan de este maestro revolucionario, estamos hablando de que verdaderamente se sienta en la capacidad de que sí puede transformar este proceso educativo. Pero los instrumentos ya están, las herramientas ya están, nos las están entregando. Y aparte nos dicen, tienen la libertad de hacerlo, sin olvidar que existe la obligatoriedad por parte de las instancias correspondientes de hacer cumplir el artículo 3º constitucional junto con todo ese conjunto de normas que nos rigen en nuestra intervención didáctica y pedagógica.
Dice, no se olvida eso, pero tienen la facultad de hacerlo. La pregunta es entonces, ¿qué es lo que no somos capaces de entender? ¿Serán las palabras que vuelvo a repetir? Y bueno, quiero reinsertarlo ahorita. ¿Serán las palabras que nos decían los medios masivos de que la escuela se está volviendo comunista? ¿Se tiene miedo a eso? El antiguo, eh, no sé si ustedes recuerdan, pero en la historia de México, en la historia mundial, cuando se dio por primera vez la consolidación del movimiento comunista en 1917, sobre todo en lo que después se conoció como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que se consolida por el 1924, 1925, y se hablaba de que un fantasma recorría Europa, ¿no? Era el fantasma del comunismo. Pero el comunismo no era un sistema político nada más. El comunismo también tenía que ver con esos vocablos que determinaban y que hizo un análisis histórico Carlos Marx y Federico Engels, pero que hacía referencia a buscar el origen de la palabra comunismo en la misma comunidad, donde el comunismo primitivo era la facultad donde todos los seres humanos trabajaban para todos y todos en esa distribución social de la riqueza, todos se beneficiaban, ¿no? Y en ese comunismo primitivo construyen ese llamado comunismo científico. Como teoría, era un ideal que buscaban en la humanidad como contraparte a un sistema de capital, ¿no? A ese sistema de capital que en cierto momento Adam Smith le llamaba el deja ser, deja pasar, ¿no? Y que tenía que ver con las reglas del sistema de mercado, donde no importaba de qué se hiciera uso, pero lo que sí importaba era, pues lógicamente, la plusvalía que generara la acción del hombre a través de los medios de producción. Es decir, cómo se producía y cómo se enriquecía el hombre, pero no importando incluso la explotación del hombre por el hombre. Esas dos corrientes, tanto el capitalismo como el comunismo, fueron dos tendencias que históricamente se han mantenido vigentes hoy en la actualidad y que muchos, lógicamente políticos, han llevado a cabo o lo han concretizado en diferentes etapas históricas. La historia de la humanidad, en términos también generales, Carlos Marx lo manifestaba en algo que llamaba el Manifiesto Comunista, que lo escribió, que era la historia de la lucha de clases, ¿no? Continuas. Y la lucha de clases también como concepto está en los libros de texto y se tiene miedo a analizar, a ver como un objeto de estudio a la lucha de clases, a los oprimidos y los opresores. Pero, sin embargo, en esta búsqueda de lo que se pretende es como liberarnos de todo este proceso que actualmente hemos vivido como sistema de capital. Es decir, se nos ha impuesto pensar bajo una perspectiva capitalista, pero no bajo una perspectiva social, comunitaria, diferente a lo que actualmente estamos acostumbrados. Romper el esquema del docente y la docente de que observe su comunidad, observe su escuela, observe su aula y observe las necesidades de cada uno, ese pienso que va a ser uno de los grandes desafíos. Sin embargo, ¿cómo podemos hacer que el maestro y la maestra entre a esta relación dialógica de aprendizaje y de enseñanza que va y viene? Es decir, que no es unidireccional, sino que es un proceso de retroalimentación constante y permanente, y donde todos estamos involucrados, los estudiantes, los maestros y las maestras, padres de familia, autoridades y la comunidad en general. ¿Qué será lo que no estamos entendiendo entonces? ¿Por qué nos sigue espantando? Entonces la reforma están ustedes nosotros que hemos estado dentro del codiseño del libro de texto, en el rediseño del libro de texto, también podríamos pensar que teníamos ese sentido comunista, porque estuvimos involucrados nosotros, ¿no? En este rediseño del libro de texto. Creo que a veces hay confusión de términos. Es decir, tendríamos que irnos, a lo mejor quizás también ser doctos
en el significado de los términos. Y ahí nos daríamos cuenta que a lo mejor comunismo no es tan malo como se plantea. Porque también el comunismo a veces, el término como tal, igual lo utilizamos en nuestra vida cotidiana, desde el sentido común, ¿sí? Porque al final de cuentas es poner los bienes en común. ¿Qué es poner los bienes en común? Es poner desde la educación, desde el trabajo, desde la forma de vida, ¿sí? Claro, entrarían algunos otros términos, ya lo manifestamos aquí, desde el consumismo, y que es malo, no es malo, porque finalmente es la construcción de la historia del hombre. ¿Quiénes la construimos? Todos nosotros. Así también como las diferentes doctrinas o las diferentes formas de enseñanza. Yo recuerdo que, yo creo que aquí más de alguno, en su momento aprendimos, por ejemplo, a través del conductismo, y que en su momento fue un éxito, y que después aparece el constructivismo, y que algunos tenían miedo. Es que, ¿cómo le voy a decir al estudiante que él también puede cuestionarme a mí para construir, para seguir construyendo? Entonces, de la misma forma, todos estos términos, comunismo, consumismo, ¿sí? ¿Que nos asustan? Claro que nos asustan, porque a lo mejor no sabemos cómo planteársela, cómo plantearlo a alguien que estamos formando, como para decirle, este camino está mal, pero o está bien, pero si te sales, no vas a llegar al éxito, por ejemplo. No, en esa libertad que tenemos nosotros de poder enseñar, pues hay que decirle, o sea, hay que tomar una parte del comunismo, una parte del consumismo. Es un punto de vista, pero también yo creo que el temor es irse al extremo. Yo creo que ese es el temor. Por un lado, irse al extremo. Y por otro lado, el temor también es el que Marcos López a lo mejor no entienda el verdadero significado de la palabra en sí, como para poder explicarla a los estudiantes y ver que no es tan malo. Siempre y cuando se busque la realización de ese ser que estamos formando, la realización profesional, la realización como ser humano en busca de la felicidad. ¿Sí? Creo yo. Si hiciéramos un diagnóstico general, vamos a pensar que somos tipo PISA, ¿no? De educación básica. E hiciéramos un diagnóstico general, ¿qué resultados nos daría hoy en la actualidad? Hipotéticamente, ¿eh? Yo en mi caso, por ejemplo, tengo alumnos egresados de secundaria que no saben leer y escribir. Egresados de secundaria que no han formado su propia identidad sociocultural. Egresados de secundaria que no tienen un pensamiento crítico. Se los puedo, el 80% o 90 incluso por ciento es real, o sea, y lo he visto no tan solo en mi propia escuela, lo he visto en otras escuelas de la zona de aquí del Estado de México, por ejemplo, y es corroborado. Ha sido corroborado inclusive que los indicadores de aprendizaje sean manipulados. Es decir, a lo que la autoridad en cierto momento le importa es que todo va viento en popa, ¿no? Que todo va bien, que los resultados son excelentes. Pero los principios de realidad
nos han indicado que los alumnos no egresan con esas habilidades, con esas destrezas, con esas capacidades que el mercado necesita o que incluso la propia comunidad necesita. No sé ustedes qué han visto, o nada más será aquí en el Estado de México, No, son los resultados. ¿verdad que sí? ¿Y a qué se deberá? Ahora, problemas como la delincuencia, problemas como los jóvenes, que tenemos muchos males sociales, ¿no? Tenemos problemas de delincuencia, de farmacodependencia, problemas de ruptura familiar, problemas de asesinatos, homicidios, problemas de tantos antivalores o tantos antiprincipios que existen en la sociedad actual, que lo único que te puede llevar a reflexionar es que está pasando algo en una sociedad como la nuestra. Y que no tan solo se refiere a México, ¿eh? Toda Latinoamérica y todo el mundo. ¿En qué está incorrecta la situación? En la formación del individuo, ¿Quiénes lo forman? la familia, la escuela y su entorno. Y si la familia está desintegrada, Pues justamente en su formación, por eso dije, yo ahorita mencioné tres: familia, escuela y su entorno. Entonces, si alguno de los dos está fallando, quedan dos. Pero si no tiene un referente fuerte en ninguno de los otros dos, entonces es cuando va al fracaso. y ahora cuando nos dicen, maestro, maestra, tiene la posibilidad de cambiar esta situación en México. Tiene la posibilidad de enseñar a los niños y a las niñas lo que no saben. Tiene la posibilidad de irse directamente al problema central, a la realidad educativa, y a partir de ahí, usted construya lo que se debe de dar a los niños y a las niñas. ¿No es así la reforma? Así está planteada. Yo quiero retomar Adelante, doctor Marino. algunos elementos que están dentro del documento relacionados a la equidad, a la igualdad, a los valores, a los principios, porque es que socialmente hay una inequidad grandísima. Inclusive por ahí se cuestiona las clases sociales, ¿existen o no existen? Y es algo que pues yo no tengo la respuesta y tampoco es el tema ahora, pero la cuestión es que la educación, ahora la nueva reforma nos está permitiendo de que los actores educativos asuman su responsabilidad y no es solamente la escuela, el docente, no. Estamos hablando del sector productivo, social, de los entes gubernamentales, no gubernamentales. Estamos hablando de la familia, como lo dice la maestra Belén. La maestra Belén está diciendo algo muy importante. La familia no se ha empoderado de ese proceso educativo y es la primera formadora, es la primera que empieza esos pilares educativos. Y lo dijo el doctor José Macario ahorita, las familias hoy en día son disfuncionales, disyuntivas, son familias en ocasiones conformadas por su papá, su mamá, en ocasiones por uno de los dos, en ocasiones por ninguno de los dos, por sus abuelos, maternos o paternos, o por otro familiar. Entonces, muchos de los niños nuestros, la realidad a nivel familiar es muy diferente a la de los demás. Hay niños que no tienen quien los reciba en la casa con un abrazo cuando llegan de la escuela. Hay niños que son citados y no va ningún acudiente a la escuela.
Entonces acá en esta reforma nos está permitiendo que los actores educativos asuman su responsabilidad, pero también nosotros como educadores estamos llamados a darle a entender al padre de familia: padre, usted tiene compromisos con la formación de su hijo, de su hija. En las actividades escolares tenemos que involucrarlos. Vengan, participen. Un acto cultural, un acto deportivo. No solamente ir a la entrega de los informes. No, son todas esas actividades que están inmersas en ese proceso educativo donde tienen que estar. Pero también ese sector gubernamental, no gubernamental, debe estar en la escuela. Inclusive la salud. No tiene por qué andar ajena a esos problemas de nutrición, de alimentación. Hay niños que no tienen que comer. Un niño que llega a la escuela sin alimentación, ¿en qué condiciones llega? ¿Qué va a aprender? No está ni motivado para nada. No estamos supliendo sus necesidades mínimas básicas. Niños que hoy en día vienen de padres consumidores, drogadictos, consumidores o también alcohólicos. Niños que hoy en día sus padres, con las situaciones que tenemos de parejas, en ocasiones de identidad de género, no, son niños que están en este momento desorientados. Entonces la escuela tiene que ir ya no solamente a mirar competencia, habilidades, contenidos, sino otros aspectos que hacen parte de la formación integral. Que sean jóvenes, niños, niñas, que vean la sociedad no para acoplarse, sino para entender cómo funciona la sociedad y de qué manera desde su ser como tal, cuál va a ser su rol. No decir, eso me tocó, no, es todo lo contrario. ¿Cuál va a ser que él pueda decidir? Niños autónomos, no niños que repliquen, que me tocó, no. Queremos niños felices, que vayan a la escuela y vean en la escuela esa oportunidad. No niños que vayan con pereza a la escuela, que vean en sus profesores esa proyección de ellos, que si hay dificultades económicas, familiares, sociales, lo que sea, ellos vean que es a través de la educación que pueden superar. Entonces, esa felicidad del niño también depende en gran medida de nosotros como educadores, pero también de esa comunión que tenemos con su familia. No tiene que haber divorcios, no, es unión, una muy buena comunicación. Padres de familia que no estemos llamando a toda hora a poner quejas, no, ¿qué vamos a hacer? Porque no hay nada peor que el padre encuentre el rechazo en la escuela. Más bien, venga para acá, papá, venga, ayúdenos. Venga, comparta con nosotros un día de enseñanza con su hijo. Venga, comparta con él un día de aprendizaje. Cuando la escuela permitimos el compromiso de todos los actores educativos, posiblemente, no estoy afirmando, posiblemente se pueda ver la educación desde otra concepción como tal. Entonces, en ese sentido, podríamos determinar que la escuela hoy en día debe fortalecer muchos procesos que se están llevando como de una manera mecánica, ¿no? Ese mecanismo, cuando algo se vuelve mecánico, afecta totalmente. O sea, el que pienso soy yo, no. Todos pensamos, todos aportamos, todos contribuimos. Entonces el maestro nos convertimos en guías, en orientadores, en facilitadores, porque vamos a entender que la educación se aprende en todas las vías y direcciones con todos los actores educativos. Entonces, doctor José Macario, con esa pregunta que plantea, posiblemente nos toca volvernos más sensibles frente a ese acto educativo. Esa sensibilidad que en ocasiones, con tantos documentos que todas las CIAs piden, las secretarías, todo mundo, a veces como un médico. Hoy en día, con todo respeto, y no estoy hablando mal de los médicos, es más lo que llena el médico en el formato que revisar al paciente. Y es porque no estamos llegando allá, como todo si fuera robotizado.
Es acá donde la educación nunca va a ser reemplazada por la inteligencia artificial, porque la parte humana como tal solamente la tenemos nosotros y es la que estamos perdiendo y no se puede perder. Tenemos que sentir la educación como tal, vivirla, amarla. Por eso es la profesión más hermosa que existe. Entonces, en ese sentido, yo creo que si volvemos a humanizar, me permiten la palabra y con todo respeto lo hago, humanizar la educación como tal, como ese proceso natural que parte desde la familia, y empiezo con las palabras que utilizó la maestra Belén. Si yo empiezo a la familia a decir es que son ustedes los responsables, los primeros responsables más bien, que seguro que empezamos a tener como otra mirada educativa. Sí, sí, lo comentó muy bien la maestra Belén en ese sentido. Eh, Creo que necesitamos todos involucrarnos en este proceso, como comenta. Lo importante es darles el mensaje a las maestras y los maestros, que entiendan que esta reforma educativa es para el bienestar de todos, que existen vocablos que desconocemos, vocablos que nos espantan, vocablos que pueden ser incluso muy explosivos en cuanto a su significidad. Hacer alusión que también nosotros, como bien decían los lingüistas, la lengua los hacemos los hablantes, ¿no? La construimos. Y a partir de ahí, nosotros también interpretar cómo vamos a trabajarlo. He estado observando también varios videos, varios tipos de información que está en las redes sociales en torno a palabras como la globalización, el comunismo, el capitalismo, el anarquismo y varias tendencias que son de carácter político y económico, pero que muy pocos tenemos el contexto de lo que estamos hablando. Creo que lo que nos hace falta sería reflexionar, analizar, ilustrarse, informarse, no tan solo con los materiales oficiales, ¿no? Sino también con aquella información diversificada que la misma comunidad tiene o que contiene. Creo que el papel del docente, como ya bien usted ya lo dijo, doctor Marino, está precisamente en que tomemos esa capacidad para transformar nuestro propio entorno y hacerlo para bien de nosotros. Creo que va a ser una gran tarea, creo que va a ser una gran responsabilidad y ustedes lo han reafirmado en diferentes puntos. La academia es fundamental para ello. El diálogo es fundamental para ello. Manejar las diferentes esferas sociales es para fortalecerlo, desde los espacios áulicos hasta los espacios comunitarios, desde el alumno hasta la máxima autoridad educativa, desde las familias hasta los mismos espacios que tiene el docente en sus espacios áulicos en la escuela. Es decir, creo que hace falta que todos tomemos conciencia de hacia dónde queremos caminar y qué tipo de nación queremos. Pero sí pienso que nos están dando la posibilidad de hacerlo. Los temas son muy diversificados. Si ustedes, por ejemplo, analizan algún libro de texto, van a encontrar, sea la maestra Belén, que hay libros que tienen mucha información, ¿no, maestra Belén? Y que casi no tienen imágenes, ¿no? ¿Qué nos puede platicar sobre eso que usted observó? Bueno, yo observé también que, aunque nosotros ya sabemos que fuimos parte del rediseño, contribuimos de alguna manera y además de forma altruista para que no prevaleciera el factor monetario para nada, únicamente el compromiso y el deseo de contribuir a esta revolución pedagógica que se considera necesaria en el sector educativo. Yo lo que también pude apreciar mucho ahorita es que tenemos muchas imágenes para tal o cual proyecto didáctico o lo que sea, pero con espacios rurales. Y veo muy pocos espacios citadinos. Y los citadinos y los rurales son parte de nuestro país. Pero esa no es limitante tampoco, porque el maestro se va a ubicar en el contexto en el que está dando la clase y además simplemente si él necesita un
para comprensión, para análisis, para crítica, para lo que suceda en los saberes que esté abordando, pues simplemente va a buscar ese otro elemento didáctico, ese recurso didáctico, y así es que por mucho que se tuviese la crítica por falta de ello, no es limitante para conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y como dijo el doctor Marcos, a resumidas cuentas, todos los libros son perfectibles. Y todos los maestros, pues nos ha tocado diferentes reformas y finalmente se ha salido adelante. Aquí, por ejemplo, ahorita el doctor Marino mencionó algo muy importante también, que el maestro también debe partir de conocer a sus propios alumnos. O sea, es conocido por todos los que somos maestros que hay que hacer un diagnóstico de nuestros alumnos para saber con qué material vamos a trabajar. Lo mismo, conocer los libros para saber qué material voy a utilizar, independientemente de que ahorita está el bombardeo de diferentes críticas, como dijo el doctor Marcos. Pues sí, hay críticas, de acuerdo, pero ¿hasta dónde están fundamentadas? ¿Hasta dónde están vertidas por alguien que conoce todo ese acto del proceso de enseñanza-aprendizaje? Y que si bien es cierto que siempre ha existido ese proceso de enseñanza-aprendizaje en el sector educativo, pues hoy nos están remitiendo a alumnos y a maestros a un acto más humano. O sea, enseñar es un acto humano. Y bueno, retomaríamos también que la enseñanza, aparte de ser un acto humano, la reforma lo maneja como un acto de liberación, tal y de acuerdo, bueno, conforme a la pedagogía de Paulo Freire. Si la educación no te libera, la pregunta es, ¿para qué sirve la educación? Es un acto de liberación. Y liberarse, al menos en el artículo 3º constitucional, ¿de qué nos libera la educación aquí en México? De prejuicios, de ignorancias, ¿no? Y cuando buscamos transformar la educación, buscamos de alguna forma que México crezca como país. Se dice que requerimos que el docente sea revolucionario. Para reafirmar esa palabra, ¿qué se entiende por revolucionario? Eso iba yo a decir. Adelante. Sí, es que si entendemos la palabra revolucionario como la revolución de 1910, ¿no? Entonces, ahí pues no le estamos dando todo el significado. En este caso, la revolución es hacer un cambio, en este caso, un cambio en la educación, un cambio en el proceso educativo. Dijera el doctor Marcos, yo debo ser, cuando yo, Marcos López, haya cambiado a un alumno, ya cumplí con mi función, ¿no? Entonces, ese creo que sería la diferencia, y no remitirnos únicamente a actos que la historia ha marcado y que también existen. El significado de revolución es un acto violento de ese tipo, pues no. No, y está muy claro en el texto. Nos habla de un cambio que no sea violento. Es un cambio social, es un cambio sociocultural, un cambio y un acto de liberación, donde la educación se convierte en ese acto de liberación, donde aprendamos a ser diferentes como seres humanos. Claro. Yo, por ejemplo, me preguntaría, como dijo el doctor Marino, ¿por qué hoy hay los índices de drogadicción y de comportamientos antisociales está proliferando mucho? ¿Eso a qué responde? ¿A qué
¿Cuándo fue inducido? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque si hablamos de décadas más, muy atrás, pues claro que el alcoholismo y la droga y eso sí existían, pero hoy es en los jóvenes, y son el blanco los jóvenes. Les está faltando referentes, les está faltando ser libres y críticos para decidir por su propia personalidad. Están inducidos. A mí, por ejemplo, la palabra, oigan, a los jóvenes, hoy es jueves, jueves. Ah, ya lo cambiaron. Lo cambió la empresa mercantil de licor para llamarlos. Entonces, pero si ya son críticos, no van a ir. ¿Cómo se desarrolla el pensamiento crítico, maestra? Bueno, Teniendo mucho más. Pues cuando la personalidad está definida, cuando tienen más conocimientos, cuando saben que si tomo este camino, me lleva para este, tomo este otro, no. Entonces, pero ¿a qué horas van a formar su personalidad de manera que no sea fácil que se les convenza para una situación o para otra? Dijimos, familia, educación y entorno. Ahí van a ser firmes y seguros y críticos. Hay una frase que también manejan en el libro que hace referencia al pensamiento unidimensional. Eso viene de la escuela de Frankfurt, ¿no? Que tiene que ver con Marcus. El unidimensionalismo hace referencia a que el ser humano es como cuando estamos en el campo, ya ven que le ponen a los, ¿cómo se llama? A los animales de la yunta. Les ponen las orejeras. Las orejeras. Ajá, para que nada más vayan sobre el surco, ¿sí? El pensamiento crítico no lo permitiría, ¿no? Porque el pensamiento crítico tiene muchas posibilidades de converger, pero cuando hablamos de ese pensamiento unidimensional, es un pensamiento que va dirigido hacia un lugar. Quieren romper este pensamiento unidimensional y lo quieren romper a través de la información diversificada. Es decir, que el sujeto se informe, porque el ser humano no puede pensar si no tiene información. ¿Sí estamos de acuerdo? Es decir, piensa en la medida en que tenga más canales de información. Si nada más tiene un solo canal, entonces no va a pensar. Porque así somos los sujetos sociales, ¿no? Tendríamos que tener información para poder pensar. Creo que cuando busca pensar y desarrollar este pensamiento crítico, ¿no creen ustedes que también a nosotros los maestros nos da miedo que nos critiquen? Ahorita hay tarea para los docentes. Van a sufrir mucho, ¿no? O vamos a sufrir mucho. Bueno, dije hay tarea porque yo estoy jubilada. Desde luego que vamos a sufrir. Ahora, ¿cuándo me convierto yo en crítico? O sea, ¿en qué momento me convierto yo en crítico? Porque está bien que a lo mejor algunos medios de comunicación emitan su opinión, porque me quedo con una frase que a lo mejor por ahí la dijo San Agustín y luego a lo mejor la complementó Aristóteles, total, que humano un error honesto. Es decir, el ser humano comete errores, ¿sí? En sus proyectos, en sus construcciones, en sus creaciones, en sus escritos, desde luego que tiene errores porque es humano. Pero luego entonces no hay que quedarse no hay que quedar solamente en la parte humana, sino también ser críticos con lo que menciona el doctor Macario. Pero ¿en qué momento me convierto yo crítico? Me convierto en crítico cuando yo emito una opinión al respecto o de un tema determinado, pero no solamente emito la opinión, sino también trato de mejorar o abono a, ¿sí? Ahí es cuando yo me convierto en verdadero crítico y no un criticón, perdón por el adjetivo, ¿no? Entonces, yo me convierto en un verdadero crítico cuando emito una opinión, pero también cuando yo emito la opinión, pongo algunas alternativas de solución. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos tarea definitivamente, no solamente los docentes, sino también
esa tripartita que mencionaban hace rato. Es decir, la familia, la comunidad y en este caso, los medios de comunicación o quien quiera emitir una opinión al respecto. ¿Sí? Entonces, tenemos la oportunidad de ser críticos, pero que ese criticismo lo llevemos de manera responsable. ¿Y cuándo lo voy a hacer de manera responsable? Cuando yo emito una opinión, pero al mismo tiempo digo, ok, esta es una posible solución. Y bien fundamentada, ¿no? Desde luego. Sí, ya ven que para los antiguos griegos estaba entre lo que es la doxa y la epísteme. Y la doxa era la opinión y la epísteme era el razonamiento argumentado. Entonces, el razonamiento argumentado posteriormente, a través del desarrollo epistemológico, porque se habla mucho de epistemología también en este manual, tiene que ver necesariamente con el desarrollo del pensamiento proposicional, ¿sí? Es decir, hay una tesis, hay una antítesis y se llega a una síntesis. Mientras tú planteas una idea, yo planteo la contraidea y a partir de ahí llegamos juntos a un razonamiento argumental. Es como el proceso dialéctico, ¿no? Que llevaba a la escuela de la mayéutica con Sócrates, ¿no? Como lo disertaba Platón. Tú dices una cosa, yo digo otra y juntos vamos construyendo un conocimiento. Y ese es el proceso dialógico, también que Paulo Freire y otros pensadores también implementaban. E incluso la palabra dialéctica, que es movimiento, también está implicitado dentro de estos libros. ¿Creen ustedes que parte del desarrollo que tendríamos que hacer con nuestros compañeros maestras y maestros es analizar de manera crítica y constructiva, como bien ustedes dicen, este conjunto de vocablos y empezar a crear un paradigma distinto? Wittgenstein decía que los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo. Otro lingüista que se llama Urban decía que los límites del lenguaje son los límites de nuestro entendimiento. ¿Cómo sabemos que un niño o un joven aprendió algo? Cuando lo demuestra. Cuando lo puede expresar con sus palabras. O sea, no textual, sino lo expresa de acuerdo a lo que él entendió. ¿Y cómo Yo, nos le voy a- damos? Ajá, sí, adelante, yo doctor. yo le quiero sumar algo cuando actúa y se comporta diferente. Es correcto. Sí, cambio conductual. Ahora, Y yo aquí- quisiera, frente al tema que estamos hablando, frente al pensamiento crítico, me gustan mucho unas palabras de Linnan, inclusive de Bachelard también, para tener como esa capacidad crítica, como dice el doctor Marcos, necesita tener un conocimiento. Debe ser una persona, ejemplo, nosotros los educadores, que constantemente estemos leyendo para tener los argumentos y tener una posición frente a algo. Cuando yo conozco, asumo una posición, pero con el conocimiento, más no con el desconocimiento. Y es acá donde también estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Marcos. Puedo ser parte de la solución. Y es acá donde en realidad es lo que se quiere hoy en día en la sociedad, en la educación. Personas críticas, como lo busca la nueva reforma educativa. Queremos personas críticas y que nos permitan transformar realidades. Realidades personales, realidades familiares, realidades sociales. Entonces, cuando empieza ese cambio en mí y cada uno hace su rol como tal, empezamos a ver esos cambios familiares y sociales como tal. Entonces, es acá donde en realidad el desarrollo del pensamiento crítico, como lo dice Lina Novachelad, nos permite en realidad ser partes
de la solución y no el montón de la solución. Entonces, en este sentido, podríamos determinar que si podemos desarrollar esa capacidad en nuestros estudiantes, básicamente los niños, los jóvenes, van a lograr aprendizaje, van a tener comportamientos y van a cambiar en muchas de sus hábitos o actuaciones. Y son personas que van a saber actuar, no son personas que se van a dejar influenciar fácilmente. Que uno de los errores grandes hoy en día de la sociedad es que lastimosamente, inclusive cuando están las épocas de campaña política, las personas no piensan, sino que a veces se dejan ir por emociones momentáneas. Y muchas veces nos quejamos de nuestras elecciones porque no tenemos esa capacidad como tal de analizar no solamente el momento, sino el futuro de esa sociedad que queremos. Entonces, yo creo y considero que el desarrollo de ese pensamiento crítico, como lo dice el doctor Marco y como lo hemos venido hablando, está enfocado a tener personas realmente críticas y que empiecen a transformar su realidad como tal. Y partiendo de esa línea que nos está comentando, doctor Marino, ¿están ustedes de acuerdo como tesis de que una sociedad, entre más armas existan, entre más leyes las rijan, entre más normas determinen su conducta, entre más violencia exista, o entre más cárceles haya, inclusive, es una sociedad no educada? Digo, porque una sociedad educada, y ahí viene un concepto muy importante de Bakunin. Bakunin es un pensador de la escuela anarquista, donde el anarquismo se caracterizaba porque no sea necesario un pensamiento opresor para que tú puedas ser lo que debes ser. Vamos a pensar el caso de un adolescente o de un sujeto social cualquiera. No necesitamos al Estado para que nosotros sepamos cómo comportarnos. No necesitamos a la familia si nosotros tenemos esa capacidad de autorregularnos. Es decir, me refiero a la familia no como un ente necesario, coexistencial, sino me refiero a la familia como ese ente que te regula tu conducta, ¿no? O a la escuela que regula tu aprendizaje, al Estado que regula también tu conducta, o al trabajo que también regula tu forma de ser. Es decir, donde hay premios y castigos. Bakunin decía que no era necesario, que al final tú eres una persona autogestiva y te puedes convertir en un ser autogestivo, capaz de autorregularte y capaz de enfrentarte a un mundo. Que todo aquello que hagas daño a un ser humano es incorrecto, que es la base del humanismo. Todo lo que tú hagas en contra de otro ser humano o del prójimo en términos teológicos, pues te va a generar un problema hacia ti mismo, ¿no? Porque es un efecto boomerang el que se ejerce en la educación y en cada acto humano. Si nosotros nos damos cuenta, en la sociedad está regulada todo y somos conductistas. Si vemos un semáforo verde, rojo, ámbar, nos va a permitir detenernos o avanzar. Si vemos un tope, nos vamos a detener para dar paso. No nos podemos portar mal porque si nos portamos mal socialmente, el Estado nos va a castigar. Si nosotros nos portamos mal en la escuela, entonces nos va a marginar. Si nos portamos mal en la familia también nos puede castigar o nos puede dar un premio. Es decir, cuando tú ves a una sociedad donde hay un sistema penitenciario muy fuerte, donde está militarizado, donde hay muchos símbolos, ¿no? De qué debes hacer y qué no debes hacer, o señales, donde existe mucha violencia. Es decir, todo este conjunto de situaciones lo que determinan es que no es una sociedad educada. Una sociedad educada no requeriría que alguien te castigue, ¿o sí? ¿Será esto lo que busca la nueva escuela mexicana? ¿Sujetos autogestivos
capaces de vivir esta humanidad en una sociedad que lo requiere? Pues en algunos momentos sí lo requerimos. Me viene a la imagen ahora en el pasado, creo que el pasado mundial, ¿no? Ver alguna cultura, por ejemplo, hablando de esa interculturalidad, pluriculturalidad y multiculturalidad, es decir, en donde nosotros deberíamos de absorber, observar y practicar algunas cuestiones. Se me viene la imagen del mundial en donde los japoneses empiezan a recoger la basura antes de irse al estadio. Y estar en un país totalmente ajeno, en donde pues hay personas dedicadas a hacer esa tarea, cuando no debería haber, ¿no? Y en ningún país, ¿no? Porque parte de esa educación, de esa formación y de esa instrucción debería a nosotros permitirnos darnos la oportunidad de hacer cosas en bien de nosotros, en ese sentido común. Entonces, en esa amalgama de pensamiento, en esa, si me permiten decirlo así, en esa amalgama de pensamiento, en esa amalgama de emitir opiniones, en esa amalgama de praxis y en este ejercicio que hemos venido haciendo, pues ahí está la riqueza. Es decir, debemos de formar a nuestros estudiantes, debemos de aconsejar a nuestros estudiantes, debemos de invitar a nuestros estudiantes. Y entonces sí, si los invitamos y aceptan, pues entonces sí, a lo mejor no existiría ni cárcel, o no existiría ni quien vigilara que las cosas se llevaran a cabo. ¿Sí? Eso es lo bonito de este ente llamado educación. Sí, 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 sí. Es la capacidad que tenemos para poder educarnos, reeducarnos, transformarnos y estar en constante movilidad, ¿no? Y bueno, vamos a dar por sentado algunas ideas que hemos tenido a lo largo de esta charla. Pero antes de ello, ¿qué mensaje le darían ustedes a las maestras y los maestros ante este nuevo cambio, ante esta nueva transformación de lo que es la educación en México y con la reforma educativa? ¿Qué recomendación, qué reflexión les darían para que no se sintieran desmotivados y que de alguna forma lo vean como una nueva etapa que tenemos que aprender a vivir y que es en beneficio de nuestra nación mexicana? Adelante, ¿quién dice yo primero? Voy a empezar por aquí. Adelante, doctor. Voy a ser muy corto. Inclusive Pablo Feiler, por ahí lo menciona, entre más corto mejor. Es decirle a los maestros, a las maestras, que permita el cambio, pero más que permitir, es empezar a pensar diferente. Cuando empiezo a pensar diferente, se vienen todas esas transformaciones, esos cambios que la educación necesita. Y pensar diferente porque necesitamos una sociedad totalmente diferente que cambie. Entonces, maestros, maestras, les invito a que pensemos diferente y que en estos tiempos pensemos en estos niños, en estas niñas, para que tengan un mejor futuro. Gracias, doctor Marino. Adelante, adelante. Muy bien, también contribuyendo a la opinión del doctor Marino, maestros de hoy, no olviden que son agentes de cambio. El docente es un agente de cambio y hoy tienen una gran oportunidad para tener una nueva generación de ciudadanos para este país, más críticos, con mejores valores, con mayor respeto
que conozcan mucho su entorno, que interactúen de manera activa. El docente también habrá de ser más dinámico. Apóyense socializando sus formas de trabajar en las academias. E incluso hoy existen las academias, antes también existieron y eran en días sábados, hoy son hasta en los días viernes. Nútranse entre ustedes y tomen los nuevos materiales con muchos deseos de conocerlos, de contribuir y de utilizar otros referentes. Ustedes son los actores principales y busquen en todo momento llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje de una forma muy humana. El diálogo entre ustedes y sus alumnos debe prevalecer siempre, al igual que con sus directivos, sus entornos y principalmente con los padres de familia. Nada más. Gracias, maestra Belén. Bueno, yo les diría a los maestros que, como ya lo han repetido en reiteradas ocasiones, pues que hay que entrarle, que hay que perderle el miedo al cambio, que hay que estar actualizados, que bien lo dicen, somos uno de los actores principales, pero finalmente el dejar nuestra huella, como en algún momento lo dijo el doctor Marcos, el dejar huella en los alumnos, también nos marca a nosotros. Es una gran responsabilidad, pero pues hay que entrarle. La educación no es la misma la que nosotros recibimos, de la que nos toca a nosotros ahora proporcionar. Como dice la maestra Belén, el maestro siempre se ha adaptado a las circunstancias y se va a tener que seguir adaptando, porque con una reforma, con otra, con un sistema educativo o con otro, el maestro siempre ha sabido adaptarse y adecuarse a sus circunstancias. Entonces, yo considero que los maestros son los maestros realmente, los maestros comprometidos con su vocación, son indispensables en cualquier proceso y centrándose principalmente en los seres humanos como seres humanos que tienen en sus manos, que son sus alumnos. Gracias, maestra. Fíjense algo bien importante. Mi mensaje es, pueden hacer de lado el libro de texto y nadie se los va a recriminar ni a reprochar. Lo que no pueden hacer de lado es su esencia de docente. Eso es lo que se tienen que permitir no hacer de lado. El libro de texto finalmente es un instrumento con errores, con enmiendas. Nuestro cuaderno, el cuaderno del maestro, tiene tachones, tiene borrones, tiene enmendaduras, pero la esencia del maestro no la pueden dejar de lado. Esa educación, esa formación, esa instrucción, la de ustedes, la de nosotros como responsables, que va a humanizar y a personalizar al estudiante. Lo va a humanizar porque todo estudiante tiene un derecho inalienable que es la educación. Y sobre todo también lo va a personalizar porque nosotros vamos a llevarlo a la praxis de la libertad, de la democracia, de decir lo que piensa, de hacer lo que siente, pero sobre todo de transformar su vida. Lo que tienen y tenemos que hacer, no hacer de lado nuestra esencia de maestros. Gracias. Gracias, maestro Marcos. Doctor Marcos. Pues si me permiten, mi mensaje para todos como profesores es que podamos regresar a esos inicios que tuvimos cuando nosotros aprendimos. Teníamos inquietudes, indagábamos, preguntábamos
estábamos con los demás compañeros y buscábamos construir conocimiento. A lo largo de los años se nos va olvidando y así es como aprende la humanidad, a preguntarse qué sucede con los fenómenos físicos, los fenómenos sociales, con nuestra comunidad, con nuestra familia. Y eso es la oportunidad que tenemos ahora. Le llamen como le llamen, aprendizaje situado, significativo, no importa. Lo que importa es que estamos retomando el cómo aprendemos desde pequeños y ahora como docentes tenemos que acordarnos cómo lo hicimos y volver a retomarlo con esa creatividad, con ese gusto, con ese significado, para que entonces tenga un sentido en la vida de nosotros como alumnos y ver este aprendizaje ya no solo horizontal, ¿no? O vertical, sino en comunidad. Es una gran oportunidad y ojalá podamos perder estos miedos para darnos la oportunidad de volver a construir conocimiento de esa manera. Gracias. Gracias, doctora Magali. Y pues bueno, comentarles también, queridas maestras, queridos maestros, colegas, compañeros, que reformas vienen, reformas van. La historia de la humanidad siempre se ha constituido por los grandes cambios estructurales y no estructurales, a través de las reformas o a través de revoluciones inclusive. Sin embargo, el papel del docente siempre ha sido revolucionario, siempre ha transformado su entorno y a él le corresponde transformar su entorno, porque en él tiene la capacidad de llegar a cualquier rincón, incluso de nuestro propio país y del mundo. Y podemos estar en todas las latitudes, desde las altas montañas hasta los llanos. Es decir, en todas partes estamos las maestras y los maestros. Creo que este gran papel que nos están brindando es la posibilidad de decir, podemos transformar no tan solo a México, sino al mundo, porque la educación rompe barreras, rompe fronteras y podemos ser incluso el cambio de una iniciativa a nivel mundial. Podemos tener incluso la capacidad de exportar un nuevo modelo educativo. Y qué mejor que nosotros los maestros seamos los protagonistas de este proceso. Les diría también que no tengan miedo a esta reforma ni a las que vengan, sobre todo aquellas maestras y maestros jóvenes que apenas están ingresando, otros ya nos estamos yendo y otros ya se fueron, ¿no? Me refiero como jubilados, ¿no? Pero a pesar de todo, una de las recomendaciones que yo siempre les daría es incorporen el lenguaje propio del área o la jerga propia del área que ustedes están recibiendo. Si nos hablan de ciertos autores, recuperemos esos vocablos de cada uno de los autores, como la palabra dialógico, como la palabra revolución inclusive, la palabra dialéctico, un aprendizaje situado, es decir, palabras es la construcción que nos va a dar la posibilidad del entendimiento humano. Y a la medida que lo vayamos incorporando, lo vamos a ir entendiendo. Yo los invitaría a que a estos talleres generales de actualización docente seamos capaces nosotros de hacer ese intercambio de manera dialógica y que construyamos juntos un pensamiento diferente. Y que si tenemos la oportunidad de revolucionar nuestro sistema educativo, hagámoslo, por bien de nosotros, por bien de nuestros hijos, por bien de las familias y por bien de la nación y, por qué no, incluso también del mundo. Así que felicidades porque estamos en una etapa verdaderamente de cambio. Así que creo que es el momento para poder realizar. Y bueno, asimismo, la Asociación Nacional por la Inclusividad Educativa en México les agradece de antemano y que nos hayan visto, que nos vean, que tengan la paciencia de vernos durante tanto tiempo, pero que lo que estamos haciendo es tratando de reflexionar en torno a este fenómeno llamado educación. Y que sigue siendo un fenómeno porque nunca vamos a saber completamente todo lo que está sucediendo. Y la asociación, junto con todos los colegas que estamos aquí inmersos en este proceso, desde preescolar hasta nivel de doctorado, pues estamos preocupados por la educación y siempre estaremos preocupados. Creo que eso es algo que siempre nos va a caracterizar.
En ese sentido, estamos plenamente agradecidos y los invitamos a ser parte de esta asociación por la inclusividad educativa en México, donde todos y todas están perfectamente incluidos. Así que, buena suerte. Les deseamos éxito en cada una de las actividades académicas que se tengan que realizar en este próximo ciclo escolar, y los que ya están dentro de este proceso a nivel medio, superior y superior, pues adelante, que falta todavía mucho por caminar. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que nos estén viendo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.